hemos conocido hoy. Ayer se presentó el informe del Círculo de Empresarios, El espíritu emprendedor, elemento esencial para afrontar la crisis económica española. Bien, pues este viernes en nuestra entrevista de Economía nos acompaña el presidente del Comité de Iniciativa Empresarial del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez. Buenos días. Hola, buenos días. Ustedes dicen en ese informe que es necesario, en momentos de crisis como los que estamos viviendo, el espíritu emprendedor, pero parece contradictorio, ¿no?, que en crisis se pueda emprender. En absoluto. Uno de los elementos, una de las conclusiones a las que llega Eurostat es que uno de los 4 pilares de crecimiento económico sostenido de una economía está basado precisamente en el espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor, junto con la creación de infraestructuras, con la educación y con un marco regulatorio adecuado, es uno de los 4 pilares sobre los cuales se puede construir un crecimiento sostenido. También decían ustedes ayer que el Gobierno no debería intervenir para facilitar crédito. Bueno, no es exactamente esa la posición. Lo que creemos es que el Gobierno no debe obligar. Es decir, el Gobierno lo que debe hacer es proporcionar el entorno adecuado para que el crédito fluya de manera razonable, con un riesgo medido, y de esa forma podamos compensar los excesos que también se han producido durante los últimos años. Hemos conocido a través de ese informe que España se encuentra a la cola de los 25 países de la Unión Europea en materia de espíritu emprendedor. Es cierto, realmente es una situación lamentable. La Comunidad Económica Europea publica una serie de estadísticas y en el contexto de estas estadísticas ocupamos en clima emprendedor el puesto número 21 de los 25 y en actividad emprendedora el último lugar. Y esta situación es enormemente preocupante. Porque ¿cómo se fomenta ese espíritu emprendedor? Pues hay una serie de elementos que debemos considerar. En primer lugar, hay factores culturales. En España hay una gran aversión al riesgo, lo tenemos que reconocer. Quizá la ambición de un joven que termina sus estudios secundarios o termina sus estudios en la universidad es ser funcionario, y realmente esta actitud no es positiva. Además de la actitud general de aversión al riesgo, existe una imagen social del empresario que no es positiva. En los países donde la inclinación al riesgo y la imagen social del empresario es mejor, culturalmente se favorecen las iniciativas. Luego existen otros fenómenos de tipo regulatorio, de tipo económico y estructural, en los que también podemos entrar, que también favorecerían la creación de ese espíritu necesario para salir de una situación de crisis como en la que nos encontramos ahora. ¿Y de qué tipo de medidas estaríamos hablando en este sentido? Pues hay medidas de tipo regulatorio y hay medidas de tipo educativo. Yo creo que las medidas de tipo educativo son medidas estructurales. Es algo cuyos frutos no recibiremos en el corto plazo, pero es algo en lo que hay que empezar a trabajar, desde la educación primaria hasta la educación universitaria. Es decir, en otros países de la Comunidad Europea, una de las fuentes de emprendedores, de empresarios, es la formación profesional. En España, el número de personas que salen de la formación profesional y se incorporan al mundo de los emprendedores es muy reducido. También existe una gran desconexión entre la universidad y la empresa. Es necesario fomentar esos vínculos para que realmente del mundo de formación profesional y del mundo universitario puedan surgir esas personas que sirvan de motor para la economía, creen riqueza y sobre todo creen empleo en este momento. Hablamos de los factores educativos, pero también hay que hablar del entorno regulador. Sí. En ese sentido, desde el punto de vista de las regulaciones, tenemos que conseguir que nuestro mercado sea en todos los ámbitos competitivo. Es decir, que la justicia funcione bien, que los conflictos mercantiles se puedan solucionar de forma ágil a través de procedimientos de arbitraje, que la legislación de quiebra no provoque una estigmatización del fracaso, es decir, el fracaso es uno de los elementos del proceso de aprendizaje. De hecho, ustedes defienden que no hay que tirar la toalla por un primer fracaso, sino que se puede aprender mucho de ello. Es decir, el dinamismo de una economía no solo se mide por el número de empresas que se crean, sino por el número de empresas que se cierran. Es decir, el número de empresas que se cierran debe ser sustancialmente inferior al número de empresas creadas, pero el proceso de cierre, el proceso de fracaso, debe ser un elemento de aprendizaje en la carrera del éxito.
Hablaba usted también de ese espíritu emprendedor como formador, creador de empleo, y precisamente hoy que conocemos los datos del paro resulta casi una medida urgentísima, ¿no?, que realmente se Efectivamente, es decir, hay que fomentar todo tipo de iniciativas que creen empleo. La economía española, desgraciadamente, está basada en un modelo que es el de la construcción. En España se han estado construyendo casi 1 millón de viviendas al año y es absolutamente impensable que este ritmo continúe. Con lo cual, nuestra economía va a generar paro por ese motivo, pero al mismo tiempo las empresas y los emprendedores deben tomar el relevo y crear empleo y construir un nuevo modelo de crecimiento. ¿Cuál es el perfil del emprendedor de España? El perfil es múltiple y, de hecho, en el Círculo de Empresarios lo que tratamos es de proponer a toda la sociedad española que sea emprendedora. No estamos hablando solo de empresarios, estamos hablando de emprendedores. Y el emprendedor es la persona que en su trabajo asume iniciativas, contribuye a mejorar su trabajo, a mejorar la actividad. El empresario es el que funda una empresa y constituye una actividad económica, pero el espíritu emprendedor es muchísimo más amplio. Entonces, en ese sentido hay que trabajar tanto desde el punto de vista de la creación de empresa como de la creación de actividades emprendedoras en el seno de la propia empresa. Cambiando un poco de tercio, estos días escuchábamos al Gobierno pedir a los españoles que consumieran más. ¿Qué opina sobre esto? Pues mire usted, como ya manifestamos en el Círculo de Empresarios, ese es un arma de doble filo. Si todos los gobiernos del mundo pidieran lo mismo, España tendría problemas para vender sus vehículos en otros países. De hecho, más del 70% de la producción española de vehículos se vende en otros países de la comunidad. Yo creo que en este sentido hay que mirar a las raíces del consumo. Cuando una sociedad como la española tiene en este momento problemas de consumo, no podemos pedirle que consuma un producto más caro. Lo que tenemos que hacer es pedirle al sistema productivo español que sea capaz, en calidad y en precio, de ajustarse a las demandas del consumidor. Si eso lo conseguimos, el consumidor consumirá nuestros productos y, como consecuencia, defenderemos nuestro empleo. Pero no se debe hacer pidiendo a los consumidores que hagan algo que no deban hacer por razones estrictamente económicas. Otra pregunta también relacionada con el Gobierno es si ustedes piensan desde el Círculo de Emprendedores que las medidas que están tomando para afrontar la crisis están favoreciendo a las empresas. Pues mire usted, yo creo que en este momento las medidas del Gobierno son más coyunturales que estructurales y lo que demandamos en el Círculo de Empresarios es profundizar en reformas estructurales, porque las medidas a corto plazo darán respuesta solamente a problemas muy cortoplacistas. Pero España tiene problemas serios de definición de su modelo de crecimiento y para solucionar esto hacen falta medidas absolutamente estructurales. Ustedes hablan en el Círculo de Emprendedores de un cambio de modelo. Efectivamente, es decir, nuestro crecimiento económico estaba basado fundamentalmente en la construcción y no podemos esperar de la construcción una contribución tan significativa a la economía. Hay que cambiar el modelo. España debe crecer basándose en otros pilares de crecimiento sostenido. ¿Cuáles serían las limitaciones más importantes que están encontrando ustedes hoy para ya salir adelante? Las limitaciones son múltiples, empezando por el sistema educativo, la regulación y, sobre todo, el fomento a la actividad emprendedora. ¿Usted cree que desde la universidad se fomenta lo suficiente ese espíritu emprendedor y si con el plan de Bolonia eso mejorará? Pues mire, desde la universidad no se fomenta el espíritu emprendedor. Lo que destacamos es una falta de conexión entre la universidad y la empresa. Y hablamos, como siempre, que se habla de estadísticas, de la mayor parte de universidades. Esto no excluye que haya universidades que estén haciendo un papel muy destacado, pero la mayor parte de universidades españolas no están conectadas con la empresa y no fomentan el espíritu empresarial. El Plan Bolonia es otra cosa, es una reorganización del sistema de estudios. Lo que sí creemos es que el Plan Bolonia adaptará mejor la oferta universitaria a la demanda del mercado de trabajo. Decíamos antes, hablábamos del crédito y lo cierto es que los bancos y los emprendedores, queramos o no, están muy relacionados porque un emprendedor necesita obviamente un crédito. Ustedes dicen que con este reajuste, digámoslo así, del mercado, estamos encaminándonos hacia un sistema de crédito más normalizado. Sí, en España hay que trabajar en determinados mercados de crédito. Por ejemplo, deberíamos potenciar los mercados de capital riesgo. Los mercados de capital riesgo quizás son los que más apoyan el espíritu emprendedor. En cuanto a los mercados de deuda, es decir, al crédito que todos conocemos, al crédito bancario, se necesita tiempo para que la situación se normalice. Y yo creo que en poco tiempo, porque ya estamos percibiendo los primeros indicios de recuperación de esta actividad, el crédito se habrá recuperado. Evidentemente en otras condiciones diferentes a las que teníamos hace 1 o 2 años.
pero se habrá recuperado. Dada la situación de crisis que estamos afrontando, ¿son ustedes optimistas? Pues mire, cuanto antes reconozcamos la situación y antes nos preparemos para combatirla, mejor. Es decir, seremos más optimistas cuanto antes reconozcamos la situación y empecemos a trabajar para solucionarla. Manuel Pérez, del Círculo de Empresarios, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. Continuamos con el informativo. En el transporte aéreo, Iberia y el sindicato de pilotos SEPLA firmaron ayer un principio de acuerdo para la renovación del convenio colectivo. Incluye una subida salarial del 2,7%. El preacuerdo supone acabar con 10 días de desencuentros que han provocado retrasos y cancelaciones continuas de los vuelos de la compañía. Se lo decíamos en titulares, la crisis llega al gigante informático Microsoft. La compañía redujo su beneficio un 11,3% en el segundo trimestre del ejercicio. La firma, fundada por Bill Gates, recortará hasta 5.000 empleos de su plantilla. El efecto en España será mínimo. Y después de la amenaza, el gobierno libio desmiente que vaya a nacionalizar los intereses de Repsol. El viceministro libio ha garantizado